bienvenidos a un episodio más de su programa, Voces que Inspiran Podcast. El día de hoy nos va a inspirar la voz de un colega, un arquitecto, y él es la voz de la resistencia, del buen humor, del talento, de las experiencias y del conocimiento. Una persona que yo admiro con toda mi alma y mi corazón por su manera de ser y de pensar. Santos Rodríguez, Santitos, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias. Oye, qué presentación, ¿no? Si de por sí ya estoy nervioso, me pones más nervioso con todo eso. ¿Por qué? La idea es que te sientas, pues querido, bueno, no que te sientas, eres muy querido, pero que te sientas bienvenido a este espacio. Esa es la idea. Así me siento y muy feliz de platicar contigo, de que me has invitado a Voces que Inspiran. Espero inspirar a alguien, vamos a ver. Pero sí, claro que sí, por eso te invité, porque pues como te digo, eres una persona que yo siempre he admirado por su manera de pensar, y siento que tienes a pesar de que ya eres ese maestro arquitecto cliché con tu cigarro y café en mano, ajá, diciendo cosas como, no me van a venir a decir a mí porque en mis tiempos. A pesar de eso, siento que tienes un mensaje muy bonito que aportar a la sociedad. Muchas gracias y gracias a ti por el espacio, y no solo para mí, para todos, porque creo que me gusta mucho tu podcast precisamente por eso, ¿no? Que nos abres espacio para que platiquemos, para que contemos algo, ¿no? Eso está muy padre y muy bonito. Así que sí, muchas gracias. Pero bueno, pues ya hay que empezar. Cuéntanos cómo inició todo. ¿Cómo supiste cuál era tu camino? O si todavía no lo sabes. Qué gran pregunta, ¿no? Sí, es una incógnita, y creo que más bien es una pregunta que se tiene que responder siempre, ¿no? Uno se tiene que hacer siempre y se tiene que ir respondiendo con el tiempo y con la edad. O sea, no hay que buscar una sola respuesta, me parece. Y pues en mi caso así ha sido, ¿no? Creo que es parte de mi experiencia. Pues yo amo Obregón, nací en Obregón, soy de Obregón, amo a la gente de allá y amo la ciudad al día de hoy. Sí. Pero salí de ella, pues, ¿no? Salí de ella hace 9 años, buscando, pues, oportunidades, buscando qué hacer, y precisamente buscando esas respuestas que tú me estás preguntando, ¿no? O sea, sí. ¿Hacia dónde quiero llegar, pues, ¿no? Entonces me vine a Puebla hace 9 años y aquí sigo. 9 años. 9 años. Pero ¿cómo fue que decidiste Puebla? ¿Cómo fue que...? Es más, primero cuéntanos un previo. Cuéntanos por qué decidiste ser arquitecto y más o menos cómo fue tu vida universitaria, aunque yo, o sea, obvio me acuerdo de cómo fue, pero sí, pues yo tengo mi perspectiva. La viste muy de cerca como esa experiencia universitaria. Pues mira, yo decidí cuando yo era muy niño, ¿no? Dije, yo quiero ser arquitecto porque mi papá era carpintero, mi familia es de carpinteros, mi abuelo, mis tíos. Ok. Y entonces, cuando yo visitaba el taller o iba con papá a alguna obra o algo, me gustaba mucho como ver, ¿no? Las casas en ese momento. Obviamente era muy niño, ¿no? Sí. Y decía, ay, qué padre esto, y como que yo quiero ser arquitecto. Con el tiempo y sobre todo en la adolescencia, giré como dije, no, lo que yo quiero, porque bueno, mi historial académico de pequeño era como muy bueno, ¿no? Como un niño muy estudioso. Excelente, así. Entonces dije, no, yo quiero como algo que explote más eso, una ingeniería o algo así. Entonces yo iba un reto. Sí, yo iba como por una ingeniería, exactamente. Yo iba por una ingeniería, pero realmente había un Santos dentro de mí que decía, no es eso, ¿no? Como ese trabajo... Eres más artístico, decías. Exactamente, esas disciplinas como más tan duras no eran como lo que yo quería realmente.
paréntesis realmente, y yo lo cuento ya ahora con mucha más tranquilidad, yo originalmente quería estudiar cine, ¿no? Porque me encanta el cine y al día de hoy... ¡Ay, sí me acuerdo! Sí. Era lo que yo quería hacer, pero pues no tuve la oportunidad, ¿no? O sea, era una oportunidad complicada de Y conseguir. costosa, ¿no? Costosa también, entonces buscaba precisamente, como tú dices, algo más artístico, ¿no? Algo como más, pues sí, sensible, ¿no? Humanístico. Sí. Y arquitectura fue una opción, pues, ¿no? Y aparte que ya traía yo como este bagaje de que sí me interesaba y me llamaba la atención, dije, pues ahí es. Entonces, así es como decido yo en la prepa, en el CEBETIS 37, entrar a arquitectura litesca, y así fue como tomé esa decisión. Y siempre te apoyaron 100% en tu casa con esa decisión. Sí, siempre, cuando mamá vea esto, a ver si me dice, ¿por qué cuentas eso? Mamá fue la que quizás le costó un poco más de trabajo cuando le dije, ¿sabes qué? Es que no voy a irme a Litson a ingeniería. X, me voy a Litesca Arquitectura porque fue de un día para otro, ¿no? Llegué de la prepa y en la comida les dije, pues se los voy a soltar, ¿no? O sea, es una decisión muy importante. Mi papá muy tranquilo, fue como, adelante lo que tú quieras. Mi mamá, fue, no sé, siento que estás tomando esa decisión porque hay influencias de tus amigos, no sé, piénsalo muy bien, yo no estoy segura, un examen psicométrico o lo que necesitemos para ver. Y sí, me sometí, de hecho realicé un examen psicométrico y sí salió como, pues esta opción, ¿no? Fueron varias opciones, una de ellas arquitectura, ¿no? Entonces, pero al final me apoyaron, pues mamá fue como, está bien, si a eso vas, a eso vas, pues, ¿no? Ok, linda tu mamá, saludos. Gracias, sí. ¿Te acuerdas de ti también? Sí. De hecho, sí. Yo también de ella. Gracias. Y así fue. Así llegué a arquitectura, entré a Litesca. Aparte, yo me acuerdo que cuando estudié el plan de estudios, que lo revisé, pues, ¿no? Ahí, pues sí, había muchas materias que me llamaban mucho la atención y me acuerdo, voy a contar esa anécdota porque era muy curioso, creo que la que más me llamó la atención, y a ti te tocó el mismo programa que a mí, creo que después le hicieron. Sí, fue el mismo programa. Fue la materia de taller de expresión que nos daban en primero y en segundo semestre. Que nos daba la arquitecta Feister. A mí me dio, en primer semestre Feister. Me dio el Arqui Clemente y en segundo Feister, efectivamente. Ok, sí. Y para mí decía, yo no sé qué voy a ir a hacer ahí, pero eso de taller de expresión suena, espectacular. Yo quiero eso. Pues, expresarme libremente. Dije, yo tengo que expresarme, ¿cómo? No sé. Sí. ¿No? Al final, a la hora que llegas ahí, pues más bien expresión arquitectónica. Pues, claro, ¿no? Estás aprendiendo Sí, claro. A conocer elementos, figuras, gráficos. El diseño, incluso herramientas, ¿no? Escuadras, tinta. Sí. Dije, bueno, creo que no era la expresión y tu maestra, pero yo me quería expresar mis sentimientos. Denme mi micrófono, les dije. Y sí, o sea, no fue un fiasco al final de cuentas, claro que no lo fue, pero más bien uno se hace una idea, ¿no? De a lo que vas, llegas y vas aprendiendo, ¿no? Como ese. Pero sí, la carrera, creo, la verdad, al día de hoy lo sostengo, es una buena escuela de arquitectura elitesca. Yo en general hago critico pues bastante a la escuela de arquitectura mexicana en general, ¿no? Pero el programa es bueno, precisamente en que nos forman muy en ese fundamento de la arquitectura que es la construcción, el diseño, que como te digo, es el fundamento, ¿no? Sino la esencia de la disciplina, pues. Pero a mí me hacía falta algo. Decía yo, es que hay algo que no sé, que quiero más. Como que lo sentías muy limitado. Sí, un tanto limitado, ¿no? Y sí, para mí, clases como historia del arte y la arquitectura eran las que más disfrutaba, ¿no? Diseño, por supuesto, ¿no? Claro. Pero historia del arte y la arquitectura... Yo en historia me quedaba dormida.
Sí, porque aparte nos la ponían a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche. Entonces era así como, ya no Sí, era puedo. cuando venías de trabajar toda la noche sin dormir y a las Sí, 7 de la mañana era el punto donde ya no aguanto, me voy a dormir un rato. sí, claro, sí, sí, sí. Era cansado, pero lo disfrutaba, ¿no? Y en mi caso lo disfrutaba, me gustaba. Y era un poco más como de eso lo que yo quería, Uh-huh. ¿no? Dudé honestamente en algún momento de la carrera como si realmente yo quería estar ahí o no. Hasta que decidí, dije, no, pues yo aquí estoy, aquí me quedo y ¿Pero le en voy qué a... momento dudaste? Lo dudé específicamente, creo que cuando fue una duda mucho más intensa y que siempre estaba ahí vibrando en mi cabeza. Uh-huh. Fue entre el segundo y el tercer semestre, justo ese verano. Cuando Incluso, pasábamos como de lo hacer todo a mano a lo digital, más o o menos, sí, 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 porque sí me acuerdo que hubo un cambio muy drástico. sí, 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 que es justo el verano, creo que a ti igual te tocó en el que nos dieron topografía, Sí, sí, y ese había verano. otra materia, ay, ahorita no me acuerdo qué otra fue, pero fueron dos en Sí, ese verano. sí, muy Entonces, tediosas. sí, 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 no, y en pleno verano, ¿no? Haciendo ese tipo de trabajos en Ya pleno sé, sol. qué ocurrentes. Yo con nosotros, que lo Sí, de solicitamos. nosotros, exacto. Y entonces yo sinceramente incluso dije, no sé si voy a inscribirme el semestre que sigue. Yo estaba muy dudoso de, no sé si voy A a la volver. torre. Incluso también lo platiqué con mamá. Hace poco, hace unos meses, lo recordaba esto con mi mamá y con mis hermanos. Sí. Y yo dudé de regresar, ¿no? Pero dije, a ver, no. No vas a regresar con dudas. Regresas y regresas a darle, Con ¿no? todo. Entonces dije, no, va, ya. Sí, está bien, son nada más aquí mi cabeza y mis telarañas Ujú. y le entro. Entonces le seguí, pero fue precisamente otro verano, en el 2010, cuando pasamos del sexto al séptimo semestre, Ujú. cuando yo, junto con mis amigos, Ana, Melissa, Mari y Edilene, nos vinimos a Puebla De a hacer un intercambio. verano de investigación, Ah, exactamente. es cierto, era verano de investigación. Verano de investigación, el programa Delfín del CONACYT, que creo que es una gran oportunidad muchos lo han hecho y ojalá ese programa, no la verdad, si la verdad si sigue vigente, creo que sí, pero ojalá y no acabe y que lo puedan aprovechar muchas personas. Sí, yo lo aproveché también un verano, me acuerdo. Sí, y uno ahí aprende mucho también, ¿no? Y salirte, aunque sean solo 2 meses, de nuestra escuela, de nuestra ciudad, Ujú. te hace aprender mucho, ¿no? Sí, ya es un brinco. Te hace aprender mucho. Exactamente, ese fue mi brinco. Ese verano fue ese salto que yo Wow. como Pero ¿qué te para hizo, o encontrar sea, qué te algo. hizo reflexionar? ¿Aprendiste o viste otro mundo, otra manera de vivir? ¿O qué fue lo que hizo que despertaras, pues? Mira, Puebla es una ciudad muy opuesta a Obregón, en muchos aspectos, ¿no? Desde el Ujú. clima, ¿no? El Ah, tamaño, la gente, su arquitectura, ¿no? Entonces, historia. en historia, claro. Y entonces, venir a hacer esa estancia y darme cuenta que desde la arquitectura se puede hacer también investigación, fue lo que dije, ahí, por ahí Hay más o algo. menos fue yo, ¿no? Y eso fue Mm. lo que a mí me gustó. El proyecto fue interesante porque recorrimos todo el centro haciendo fichas, tomando fotografías, haciendo listados de usos de suelo. Entonces me gustó como eso y dije, creo que yo me quiero dedicar a hacer como estas cosas, ¿no? Más de investigación. O sea, te Eso, movió algo, una fibra. sí, 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 eso por un lado y por otro, conocer y acercarme un poco más a lo que es el patrimonio. Que es Que a lo que te dedicas actualmente, ¿verdad? es en lo que estoy, en lo que sigo y seguiré, yo creo, no sé. Ajá, ajá. Sí, y así fue. Yo regresé con muchas ganas a Litesca de ese verano, porque dije, ya sé por dónde voy.
ya, ¿no? O Acabemos sea, porque yo por aquí me quiero ir, dije. sí, ya para graduarte también aparte, ¿no? Serían Sí, fregaderas que no. sí, sí, sí. Pero qué padre que, pues, que te motivó, que regresaste con una motivación, que fue tu primer acercamiento y que dijiste que te maravilló ese mundo, que más bien te despertó la curiosidad. Exactamente. Fue Eso, curiosidad. yo creo que ese es el punto clave. Cuando algo te despierta curiosidad, Claro, ojo. sí, claro. Uh-huh. Hay que explorarlo, ¿no? Claro. Y creo que, pues va con tu pregunta, ¿no? ¿Hacia Uh-huh. dónde vas? ¿No? ¿Ya estás en donde quieres o qué? Pero es eso, la curiosidad, ¿no? De conocer y de aprender. Y al final yo siempre he tenido la idea de que, pues, nada es fijo y uno siempre se puede mover, ¿no? Tanto en la cuestión laboral, profesional, en lo que sea. Y creo que lo interesante es explorar, efectivamente. Y sí, Sí. yo así volví más inspirado. Oye, y qué padre que, bueno, obvio tenemos muchos amigos, colegas, arquitectos, y también a través de este espacio, de este podcast, me ha gustado que hemos podido presentar la arquitectura en diferentes aspectos, en todo ese abanico de opciones que tiene la profesión y que tiene la carrera. Hemos visto interioristas, hace poco tenía la plática con Rafael, con el Rafa, Sí. y que él, o sea, ahorita está en el Banco de México, ha estado en hospitales. Tuvimos a la presidenta del Colegio de Arquitectos, tuvimos a Melissa, tu amiguísima del alma, Sí, la amo. hablando de algo súper interesante que es la violencia, como el urbanismo, como la arquitectura y la violencia. Efectivamente. Fíjate que ahorita que hablas como de ese abanico como de ofertas, de cosas que se pueden hacer, es un poco esa crítica que yo le hago a la escuela de arquitectura y te digo en México en general, pues, no a Litesca, porque es en todos lados, creo, que no siempre alcanzamos a ver todo lo que se puede hacer, ¿no? También yo sé que en 4 años pues no se te puede enseñar y no puedes aprender todo eso, ¿no? Entonces de repente hay algunos flachazos ahí como del urbanismo, ¿no? Y la historia de la arquitectura y, no sé, el interiorismo, efectivamente. Pero ya nos toca a nosotros, pues, ¿no? Nos toca a nosotros saliendo como a ver qué camino tomar. Rascarle, buscarle. Sí, sí, sí. Y en mi caso así fue, ¿no? Yo regresé a esos últimos 3 semestres, 3 efectivamente, dije, yo ya más o menos sé por dónde me quiero explorar esa parte del patrimonio y como más o menos de hacer investigación sobre arquitectura. Y entonces ya que se acabe esto, ya que pasen los 3 semestres porque me quiero ir, dije, ¿no? Empezamos hace un rato en Obregón, no creo encontrar una oportunidad como esa. Aquí. ¿No? Entonces, pues voy a ir a donde, pues a Puebla, ¿no? Ya estuve un Ya ratito conocías allá, un poco. ya sé que ahí sí hay ese chance, pues voy para allá. Y terminaste, te graduaste y luego te fuiste, no me acuerdo muy bien. Terminé en diciembre del 2011. 2011. Yo me apuré por el tema de la titulación. Yo dije, no, ya eso se tiene que acabar. Creo que, no sé si fue en tu caso, no sé. Entre las formas de titulación está presentar la memoria de residencia profesional. Sí. Fue la forma en la que yo usé para titularme. Entonces, sí, durante el último semestre hice el trabajo junto con Ana también, que otra amiguísima. Otra amiguísima. Ana, ven al podcast. Invítala, tráetela. Sí, claro que sí. Y entonces hicimos juntos el trabajo de investigación sobre Guaymas a través de el CEMADU. Creo que ya el CEMADU como tal no existe, en el ITESCA tiene otro nombre más bien. En ese ¿Pero momento, qué era? No me acuerdo. El Centro de Estudios de Marketing y Desarrollo Urbano, si mal no recuerdo. No recuerdo bien las siglas, pero por ahí va, era el CEMADU. Y lo llevaba Anguiano, el maestro Anguiano en ese momento. El arquitecto Anguiano.
uno de los profesores que más influyó también, ¿no? En mi carrera. Igual. Entonces, sí, Igual. lo admiro mucho, lo quiero mucho y lo respeto demasiado también. Ha sido inspiración 100%. Totalmente, efectivamente, es eso, fue también inspiración para mí como ese empujoncito, ¿no? Sin necesidad de que él así como, ándale, ve, ándale, haz esto. No, él nada más se ponía a platicarte y a decirte y ahí tú. Y te muestra ese abanico, o te muestra una parte de ese abanico que estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, hicimos ese trabajo, Ana y yo, ahí con el maestro Anguiano, me acuerdo que también estaba el maestro Cordero, el Arqui Cordero, también en algún momento hicimos algo con el Arqui Aguilar. Fue nuestra memoria de residencia y ya para acabar en ese diciembre de 2011 yo le decía a Lana, le digo, hay que acabar ya, o sea, que nos corrijan ese trabajo porque ya, o sea, yo no me quiero quedar un semestre más tiempo. Lo quiero acabar. Nos apuramos, sí nos tenían como un poquito atorados, sobre todo en la parte esta metodológica con esas profesoras de humanidades, del área de humanidades, que nos dan redacción y lectura y todo esto, y nos tienen que palomear el documento. Sí, me acuerdo. Entonces, ella estaba así como, es que no lo veo tan bien, ¿no? Y yo, dígame qué tengo que hacer. Pero sí, ajá. Tú estaba dando largas. Sí, lo acabamos. Y para febrero de 2012 nos estábamos titulando. 24 de febrero del 2012, Día de la Bandera. Y ya, ¿no? Yo dije, ya, el título que llegue cuando tenga que llegar, pero ya está. Y de hecho, yo platicando con Ana, le dije, yo me quiero ir, me da como miedo irme solo, no sé cómo veas, creo que tú también tienes una visión parecida a la mía, pero si le entras, pues vámonos juntos, ¿no? Sí. Y así al menos nos hacemos compañía el uno al otro. Claro. Y sí, para mayo de ese 2012, nos vinimos a Puebla los dos, ¿no? Entonces así a la nada, a la aventura, sin depa, sin trabajo, sin dinero, yo creo, la neta. Sin nada. Fíjate que esos meses estuvimos trabajando, yo estuve trabajando en el despacho del maestro Avilés, también creo que sí. a otro profesor a quien también estimo bastante, y por eso, ¿no? Porque nos da como esa oportunidad a los que estamos saliendo pues aquí hay un espacio para que empieces, ¿no? Entonces yo estuve trabajando con él y dije, lo que gane en estos meses no voy a gastar ni un peso, todo se va como la alcancía porque lo que logre juntar es lo que me voy a llevar. Yo seguí ahí como comiendo de mis papás y viviendo con mis papás y demás porque lo que ganaba era para ahorrarlo, ¿no? Y con eso me vine. Sí, es cierto, yo no tenía ninguna oferta de trabajo. Buscamos una pensión para rentar un cuarto cada uno, pero eso fue, no sé, en el último mes que estuvimos en Obregón, lo contactamos, nos dijeron que sí nos apartaban y ya, ¿no? Nos vinimos como a la aventura, a ver qué salía. ¡Wow! Salía. ¿Y así qué fue? O sea, llegaron y no te moriste de miedo. ¡Ay, mucho. Santos, con lo ansioso que eras! Demasiado. No sé. Bueno, ahí te va con lo ansioso que soy. Me acuerdo que aparte nos vinimos en autobús porque había que ahorrar y en ese momento pues el autobús todavía era más económico. Ahorita ya encuentras aviones que hasta son más baratos que un autobús. Sí, claro. Ajá. Pero en ese momento fue, vámonos en camión para gastar lo menos que podamos. Nos hicimos el viaje de 28 horas desde Obregón hasta Puebla. Ay, no, y con toda o sea, con maletas porque ibas a vivir, no ibas de paseo. Todo, Luisa, la maletota, 2 maletas, mochila, no sé qué. O sea, mi mamá me puso cobijas, ¿no? Así, ¿con qué te vas a tapar? Me dice esa mañana que yo iba a tomar el autobús, ¿con qué te vas a tapar? O que yo no tengo ni idea, ¿no? Si te van a prestar ahí una cobija o algo, no sé, ¿no? Échate una cobija. Ajá. Yo con cobijas, de verdad, yo así, casi mi cajita de huevos, ¿no? Entonces, sí, así llegamos esa tarde del 4 de mayo del 2012, un día antes de las festividades del 5 de mayo. Exactamente. Y me acuerdo que llegamos a la central de autobuses aquí en Puebla, muy amable el señor de la pensión, Hugo, si mal no recuerdo. Nos fue a recoger a la central y nos llevó a la pensión, nos mostró el cuarto, nos dio cobija, por cierto.
Y nos quedamos ya cansadísimos, ¿no? Le cenamos algo, Sí, no manches. una ducha y acostarnos y le digo, pues mañana salimos a dar la vuelta, ¿no? Vemos. A turistear. Pero, sí, pero ahorita que hablas con lo ansioso que eres, me acuerdo que yo me acosté esa noche, no la voy a olvidar, porque llegué, me preparé como para dormir, hice una llamada con mis papás, ya llegué, llegamos bien, estamos bien, ya estamos instalados, pues me voy a dormir porque estoy muy cansado, ¿no? Mañana hablamos y demás. Sí, pues mucho cuidado, Charla. Por supuesto no pude evitar llorar. ¿No? Claro, claro. Oye, mamá, pues échale ganas, ya estás allá. Oh, Que qué fuerte. me acosté a dormir, apagué la luz de ese cuarto, era un cuartito, de verdad era una cosa así donde cabía la cama individual, un escritorio que ellos tenían, pues, ¿no? Estaba amueblado, y un armario ahí chiquito, o sea, el cuartito medía como 3 por 2 metros, apenas si podía caminar yo ahí, y apagué la luz, me acosté, y en la oscuridad dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Santos, es que es algo que yo, Santos. Perdón por la palabra, pero así me lo dije. ¿Estás pendejo? O sea, apenas a ti se te ocurre. Apenas a ti se te ocurre y estoy chile. Es que es algo que yo te admiro, cañón, porque yo sé y fui testigo de lo apegado que eres con tu familia. Sí. De lo hogareño, de lo familiar, de todo eso que para ti es muy importante, y es algo que yo toda la vida te voy a aplaudir, porque para alguien así es algo muy fuerte vivir eso. Hay gente que le vale. Parecía, ¿no? Y a la fecha, a la fecha parece que me vale, pero no, efectivamente yo sigo extrañando a mi familia, sigo extrañando mi casa, sigo extrañando mi ciudad y su comida y su gente y todo. Y sí, me costó mucho trabajo y me dolió mucho, y al día de hoy por momentos me duele. Me duele mucho, pues, ¿no? Pero mi corazón sigue allá también, pues, ¿no? Sí, está dividido. En dos. Sí, yo siempre lo he dicho exactamente, está partido en dos, y la mitad de mi corazón está en Obregón y la otra está en Puebla. Pero claro, sí, esa noche fue súper complicada, perdón. Y me acuerdo que yo dije, a ver, cálmate, porque yo estaba efectivamente súper ansioso, súper nervioso, chillando, oscuras. Milagro, ¿no te dio un ataque de pánico ahí? No sabes. Y dije, a ver, Santos, relájate, cálmate, ya estás aquí. Y lo peor que puede pasar es que el día que se te acabe ese ahorro que hiciste, agarras otra vez tu maleta y la cobija que te puso tu mamá y te regresas. Así de sencillo. Así de fácil. Y velo como no pasa unas nada. Vacaciones, como lo que sea. Exactamente. No, una experiencia más. Exactamente. Y yo dije, unas vacaciones, y vuelves, ¿no? Y resulta que mis vacaciones esas se han prolongado por 9 años. Sí. Pero ha sido muy difícil, efectivamente. Pero llegamos a la nada. Llegamos a la nada. Me acuerdo que estábamos buscando trabajo, por supuesto, entregando currículums. Contactamos a la investigadora que nos había recibido 2 años antes, en el verano. Muy amable, ella nos dio como algunos contactos, nos contactó con gente, nos dijo vayan a tal despacho, a tal lugar, incluso diga que van de mi parte y entreguen su currículum y demás. Es difícil encontrar trabajo, lo sabes, todos lo sabemos, y al final en cualquier lado, siendo recién egresado. Aparte, ¿no? O sea, que siendo recién egresado es como, pues, ¿qué sabes hacer, no? Pero al mismo tiempo es hasta, lo voy a decir de esa manera, pero es hasta humillante, ¿no? Unos sueldos así, de verdad que tú dices, es horribles. Que esto, ¿de dónde, no? O sea, no sí, puedes... uno, la verdad, uno se saca mucho de onda, porque a veces llegas a pensar, cuando eres recién egresado y te topas con esas oportunidades de trabajo, dices, pues, ¿para qué estudié? Claro, sí, claro, esto no es lo que me prometía la carrera. Ajá, o sea, ¿para qué estudié 4 años y medio y tengo mi título y mi cédula y todo? Sí, exactamente. Es muy complicado y de verdad esa situación de ir a pedir trabajo es bien difícil, ¿no? Duele a veces, ¿no? Yo te llamo y nunca te llaman y no sé qué.
Entonces, bueno, la primera que encontró trabajo fue la Ana, ¿no? Fue Ana, y me acuerdo, es que cómo no amarla, ¿no? Tanto a ella como a Melissa, que han sido ay, hermosas soportes, ¿no? Pero la Ana me dijo, no te preocupes, si no encuentras, yo ya encontré, y pues yo me puedo ir encargando de hacer la despensa y vamos viendo juntos qué tenemos y linda. demás. Y me acuerdo que en esas primeras semanas éramos casi como el matrimonio, ¿no? Y ella salía a trabajar, yo me quedaba a hacer la comida en la pensión. El ama ¿no? de casa. Exactamente, ¿no? Ya hice la comida, ¿no? Te espero en la tarde que llegues. Y tú con el delantal y el trapeador, así. No, yo era el que le decía, ¿sabes qué? Ya hay que ir al súper porque ya nos falta tal cosa, ¿no? Ok. Entonces le digo, ok, está bien. Entonces, así fue hasta, me acuerdo que yo estaba buscando trabajo, y esto yo se los tengo que decir porque se los agradezco muchísimo a Rafa y a Gildardo, al Rafa y al Gil, porque en ese momento... Cumpleaños de mi Gildis. Ay, hoy. Sí, es cierto. Feliz cumpleaños, te amo. Ya sé, yo también lo quiero mucho, y a Rafa también lo quiero mucho. Y me acuerdo que ellos estaban aquí en Puebla en ese momento, ¿no? O sea, coincidimos, no nos comunicamos, sino que un día de repente de la nada nos encontramos en el Zócalo de Puebla. O sea, las casualidades de la vida. De frente, ¿no? Entonces nos sentamos a tomar un café y ellos me cuentan, porque ellos habían venido de intercambio ese semestre previo y se quedaron a hacer servicio social durante el verano, también como becarios, con la que ahora sigue siendo mi jefa. Entonces, yo me acuerdo que veíamos sus fotos en Facebook y demás de que estaban trabajando con planos viejos, ¿no? Con planos antiguos, y Leana y yo, qué padre, no sé qué están haciendo, pero se ve padre. Interesante, ajá. Y en ese día que nos encontramos nos platicaron de qué se trataba, y me acuerdo que yo les dije, Ana ya estaba trabajando, y yo les dije, bueno, yo ahorita no estoy haciendo nada, estoy buscando trabajo, pero pues si necesitan, si ocupan manos, yo puedo, me ofrezco de voluntario, se ve muy interesante y me mantengo ocupado, pero no es así como en lo que encuentro trabajo. Ok. Y ellos fue, sí, le platicamos a la doctora porque sí necesitamos gente, ¿no? Y al día siguiente, Gildardo me llama y me dice, ¿sabes qué? Ya hablé con la doctora y dice que sí, que vengas, que nos puedes ayudar. Y yo, perfecto, ven mañana a tal hora y demás. Pues me presenté al día siguiente en el archivo histórico del Ayuntamiento de Puebla y ya me presenté con ella, pero ella aparte me recibió como, sí, mira, lo que te tocaría hacer es esto, ¿no? Y yo venía como, ok, pues vengo como a platicar a ver si le parece que le ayude, ¿no? Ok. Y me dice, no, pensaste que ibas a una entrevista. Casi, mi vida. Exactamente, sí. Y ella así de que, sí, ayudante número 5. Ándale, sí. Sí. Ándale, ahí está el trapeador, casi te digo. No, yo estaba de, pues, a lo que me pongan a hacer, no, me tengo que mantener ocupado. Y entonces, pero platicó conmigo, estuve ayudándoles una semana y me dice, ¿sabes qué? Hay la posibilidad de que tener una beca, ¿no? Sería una beca pequeña, pero es un apoyo que te puede servir si te interesa. Yo, pero por supuesto que me interesa, ¿no? Claro. Entonces, acepté la beca, estuve trabajando con Gil y con Rafa el tiempo que ellos siguieron aquí, después ellos se fueron, pero pues yo me seguí. Me seguí, se terminó como ese proyecto, sale otro de manera así inmediata y me dice, si quieres, me dice la doctora, pues le seguimos, ¿no? Y yo, pues es que sí quiero, ¿no? Esto me gusta y de hecho a esto venía también, ¿no? ¿Pero qué hacías exactamente? ¿Qué hacían en el archivo histórico? Ese primer proyecto fue un proyecto sobre cartografía histórica de Puebla. Ok. Planos históricos, desde el siglo XVII hasta todavía finales del XVII hasta inicios del siglo XX. Entonces era un proyecto eran como cubrir varias partes. Por un lado, catalogarlos, hacer el catálogo de planos. Por otro, también fotografiarlos para que tuvieran una buena calidad y se pudieran consultar. Y además también restaurarlos porque ya estaban muchos pues muy dañados y manipulados. ¿Y cómo hacían todo eso? O sea... Parte de la idea era precisamente que ya no se siguieran manipulando, ¿no? Claro. Consultarlos. Entonces, por eso como esas fotografías en buena calidad y la restauración para que ya quedaran como engavetados y fuera
fuese menos lo que se manipularan. ¿Cómo se hacía todo eso? Bueno, el equipo éramos efectivamente muchas personas, pero la parte de restauración, por ejemplo, la hizo un especialista en restauración. Ok. Químico Samuel Lozada, especialista en restaurar papel. O sea, el mismo papel, no hacían otro, el mismo papel lo arreglaban, lo restauraban. Así es. Wow. Y hay veces que los documentos incluso se tienen que lavar, ¿no? Vaya con productos específicos, ¿no? Sí, y demás. Claro. Un tratamiento súper, súper delicado, pero que como tal así es, ¿no? A aquellos a los que les faltaba o no, algún documento que le pueda faltar, como algún cacho, ¿no? Se le pone como un soporte también de un papel especial, que colabore, contribuya a la conservación del documento. Oye, Santos, pero ¿eran planos de qué? ¿De iglesias, de edificios históricos, de todo tipo? Eran planos, sobre todo de la ciudad. Sí, era un proyecto cartográfico. Sobre todo de la ciudad, pero ya sí, conforme avanzábamos en el periodo, en los años a los que correspondían los planos, ya había planos arquitectónicos, por ejemplo. De hecho, los inicios del siglo XX eran de un edificio, no sé si lo recuerdes, y quien lo conozca, el Mercado de la Victoria aquí en Puebla. Entonces era como todo el proyecto, de hecho, casi ejecutivo, ¿no? El equivalente a lo que ahora sería el proyecto ejecutivo de la construcción del mercado. Y ya había planos arquitectónicos, de instalaciones estructurales incluso, ¿no? Para ese momento. ¿De qué año datan esos planos? Era de todo. O sea, en total, los del mercado son más o menos 1910, 1911. Wow. O sea, ya 110 años más o menos. Sí. Pero sí, de todo, ¿no? En total catalogamos 471 planos. ¿Y el proyecto cuánto tiempo duró? Bueno, cuando yo entré, digamos que tengo la suerte de que se libera como toda la cuestión de presupuesto del CONACYT y demás. Entonces, a partir de ahí fue un año aprox, pero realmente había gente y equipo trabajando de mucho tiempo atrás, ¿no? Meses y muchísimo tiempo atrás, ya como con el primer ejercicio de catalogación y demás, y registro de los planos. Entonces yo entré ya como a la parte de fotografía, hubo un fotógrafo profesional, se entró como ya la parte de restauración y demás. Entonces sí, eso fue lo primero que yo hice, fue lo primero. Y ya de ahí... Pues, y después se fueron abriendo otros proyectos. Exactamente. Ya el que siguió ya era un proyecto más de investigación de historia urbana, de historia de la ciudad, donde sí tocaba, por supuesto, la doctora... la cuestión del patrimonio en Puebla y cómo se ha transformado la ciudad y, bueno, sobre todo el centro, pues, ¿no? Como la zona patrimonio. El centro histórico, perdón, la zona de monumentos. Entonces, ese fue el siguiente. Ese ya fue un poco más corto, fueron como 10 meses. Sí. Por ahí también se hizo una publicación, bueno, del primero de cartografía hubo una publicación, un libro escrito por la doctora, en donde está como todo ese material que trabajamos. Luego vino otro, digo que más sobre historia urbana de la ciudad, ¿no? Y ese fue... ¿Y para todos los proyectos se hacía una publicación? ¿Se hace? La idea sí, es hacer una publicación. Ok. Ajá. Y bueno, es que pues ella también investigadora, pues a eso se dedica, ¿no? A publicar, a escribir y pues nosotros como equipo pues apoyando yo como arquitecto, por ejemplo, en toda la cuestión efectivamente de planos, de reconstrucción de planos, de forma digital, de reconstrucción incluso de edificios, pero de forma digital, ¿no? De cómo eran, a partir, por ejemplo, eso fue lo que vino después, a partir de avalúos históricos, leerlos, en algunos casos, muy pocos, viene acompañado de un plano, no sé, avalúos del siglo XVIII. Wow. En algunos, muy pocos, te digo, venía algún plano donde podíamos ver cómo era la casa, y en los que no, había que interpretarlo. Y entonces, pues, uno como arquitecto, pues, más o menos puede tener como esa idea. ¿Le entiendes? Ajá. ¿No? El avalúo dice que hay una sala, que la sala tiene 2 ventanas, que hay un patio, que hay
una cocina, ¿no? Aquí hay una fuente, no sé, ¿no? Que la fachada es de tales características, y a partir de ahí nosotros como interpretar, entonces, cómo sería esa casa que se está describiendo ahí, primero en planta, por supuesto, y luego hacer el 3D para poder ver como la maqueta, ¿no? Es un proyecto muy bonito. O sea, prácticamente le adivinaban pues al... Casi, ¿no? Sí, porque te al digo, aspecto. planos contados, sí. Entonces, yo ahí ya estuve, me pidió la doctora como apoyarle en esa parte también. Pues ya entraron chavos de servicio, que es de servicio social y práctica profesional, que estuvieron de arquitectura, que estuvieron ahí trabajando conmigo, yo ahí medio los coordinaba, y eso hicimos también, fue como lo que siguió, ¿no? Sí. Entonces, pues dije, es que sí, esto era lo que venía a Puebla, y mis vacaciones para ese momento ya se habían prolongado como 2 años, 3 años, ¿no? Y ese tiempo estuviste trabajando pues con las becas, o sea, como por proyecto, y te pagabas de cuenta el CONACYT. Así es, ajá. El CONACYT le financia al investigador lo que pueda requerir para el proyecto, ¿no? Por supuesto, es todo un registro previo y una evaluación previa, ¿no? Y que tus costos y demás no sean como adecuados y eso, pero un apartado como de ese presupuesto es para generación de recursos humanos, ¿no? O sea, apoyar a alumnos, a estudiantes o a, ¿no?, profesionistas aquí. Y son becas, ¿no? A partir de becas. Fue lo que, así como yo subsistí los primeros años. Una cosa así. ¿Y luego qué surgió? Ya no hubo proyecto, no se había metido otro proyecto para ese momento, y yo dije, pues es que esto entonces se acabó. Toca ¡Ay, no, qué incertidumbre! Actualizar mi currículum y a ver a dónde voy, a ver a quién me jala. Ajá. Sí, pero la doctora, a quien pues yo también quiero demasiado, muchísimo, porque me ha apoyado mucho, y sí, mucho en lo profesional y en lo laboral, nunca me ha dejado solo, pero pues también ha sido un soporte, ¿no? Tanta convivencia y tanto tiempo juntos, aprendes a querer a la persona y hay como un poco de cariño, ¿no? Ya más allá de solo estamos trabajando, ¿no? De lo profesional, claro. Y entonces... Sí, ha sido como tu madrina de... Sí, claro, totalmente, por supuesto. Sí. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Pues dame chance, ¿no? Me gustaría que sigamos trabajando para también que no te quedes tú sin nada y demás. Entonces creo que puedo tener la posibilidad de ahora sí que, pues por mi cuenta y de mi bolso, ¿no? Solventar como lo que venía siendo tu beca, ¿no? Ay, qué padre. Pues mire, no se preocupe, no es necesario, pero si se puede, está bien. Sí. Ajá. Y así fue como seguí. Así seguí hasta todavía 2018, trabajando ya con ella como su asistente de investigación, ahí en el cubículo, y ya hasta que te digo que en 2018 se crea esta dirección en la UAP, la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario. A ella la designan como directora, y algo que también pues sí, honestamente le agradezco mucho, porque ella vio la posibilidad de que yo pudiera entrar, ¿no? Formar parte. Amiga, exactamente, y ya de manera pues oficial, ¿no? Institucional. Como una planta, pues. Haz de cuenta. Laboral. Así es. Entonces, el 2018 ella estuvo ahí, yo les seguía apoyando, ¿no? Les seguíamos apoyando en cuestiones de la dirección, y los proyectos también que ya se acaban, ¿no? De investigación, moviéndose para ver lo de que pudiéramos entrar. Y en enero de 2019, pues me mandan llamar de la UAP, ¿no? Me mandan llamar de la UAP pues ocupamos tales documentos y, ¿no? Y necesitamos que vengas, ¿no? A firmar y demás. ¡Wow! Yo estaba así de, ¿qué? ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí, y entonces pues ya todo 2019, 2020 y ahora 2021, ya siendo trabajador universitario, y colaborando igual con la doctora Rosalba Loreto en la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario. Y, o sea, ahí ya en la Dirección de Patrimonio que se creó en la UAP, es prácticamente lo mismo que hacían en los proyectos, también se manejan por proyectos. O sea, yo sé que ya tienes como
tu planta, tu sueldo fijo, haz de cuenta, ¿no? Y te paga la UAP. Sí. Pero si son proyectos o se dedican, no sé, a lo que venga cayendo o cómo. Mira, la idea, pues de entrada no es gratuita, ¿no? Si se crea una dirección de patrimonio histórico universitario, es porque la universidad tiene mucho patrimonio histórico, ¿no? Claro. Y no solo arquitectónico, pues, ¿no? Documental también, en obras de arte y demás. Y la idea de la dirección es gestionar ese patrimonio, ¿no? Ese patrimonio. Tener como el registro de con qué cuenta la universidad, ir haciendo un plan de manejo, ir construyendo un plan de manejo y demás. Yo específicamente pues estoy apoyando como en esa área de los bienes inmuebles de la UAP, los bienes inmuebles con valor cultural, pero por ejemplo pues la UAP tiene 45 edificios dentro de lo que es la zona de monumentos históricos de Puebla, ¿no? ¡Wow! Entonces, pues parte de lo que hemos venido haciendo y en lo que he estado como apoyando es en crear expedientes de cada edificio, ¿no? Okay. Que incluyan fotografías, planos, también una maqueta digital y como toda esa recopilación de información, incluso histórica, que esa parte la hace una compañera que es historiadora. Entonces, como de cada casa, ¿no? Tener como todo lo que le atañe para saber también cómo esa casa o ese edificio pues debe ser manejado, ¿no? Al ser patrimonio histórico, ¿no? Catalogado por el INAH, y que no puedes llegar a hacerle como cualquier cosa. Como tal, nosotros no intervenimos, hay una dirección de infraestructura que se encarga de todo, pero como te digo, la dirección es eso, ¿no? Es como gestionar, ¿no? Y estar ahí como al tanto de todo ese compendio de patrimonio histórico. Oye, Santos, ¿y qué? O sea, me parece un mundo interesantísimo, maravilloso, pero ¿qué es lo que más te mueve, te apasiona de trabajar con documentos tan ancestrales? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que no sé, cuál es esa chispita que te mueve, pues? Mira, creo que parte de lo que más siempre me motiva y me da curiosidad, porque esa curiosidad no se acaba, ¿no? Con la que empecé, sigue ahí, y es más bien, más que pensar, por ejemplo, en el caso de los edificios históricos, como ese monumento, ¿no? Más bien pensar en el contexto en el que fue construido, ¿no? En un contexto social y cultural específico, ¿no? Político, económico, lo que quieras. Entonces, entender cómo la arquitectura en ese contexto, ¿no? Y no de forma aislada el edificio, pues, ¿no? Y siempre hay algo que conocer, porque al edificio le podrás hacer una descripción de estilo, una descripción tipológica, de materiales y sistemas. Eso es muy como lo básico, lo superficial. Innecesario también, ¿no? Innecesario, fundamental. Fundamental, exactamente. Pero dentro, ¿no? Lo que alrededor socialmente sucedía, ¿no? Eso es muy interesante. Y creo que es lo que a mí me llama más la atención, me llama mucho la atención, porque no solo estamos conociendo un edificio, sino cómo vivía la gente. ¿Y qué has aprendido de los edificios históricos? ¿Ha cambiado con el tiempo la manera de ver la arquitectura, la manera de funcionar? No sé, por ejemplo, una escuela precisamente, un edificio escolar. Sí, claro. O sea, como que cambió tu perspectiva desde que tú aprendiste arquitectura, ahora que la estás reaprendiendo en otro contexto histórico. Claro, por supuesto. Y sí es diferente, ¿no? Claro que la arquitectura, pues es una representación de lo que se ha vivido en determinados momentos o en periodos específicos, ¿no? Entonces, claro que va cambiando, como te digo, desde esas cuestiones estilísticas y técnicas y demás, pero en cómo se piensa, ¿no? En cómo se piensan también los espacios. Los espacios. No es lo mismo una casa del siglo XVIII a una casa del siglo XX, ¿no? Para nada. Claro. Desde sus dimensiones, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo.
Entonces, sí es diferente y es aprender, ¿no? Y aprender de cada momento, ¿no? Claro, porque hasta el más mínimo espacio tiene que cambiar, yo creo. Antes no pensaban en dónde poner una Smart TV. Claro, sí, por supuesto, sí. Ajá. Algo que, por ejemplo, que la doctora Rosalba trabaja es la cuestión del agua, ¿no? Entonces, Oye, sí. cómo se suministraba el agua en el siglo XVIII, no sé, el siglo XIX, ¿no? A cómo, por ejemplo, lo vimos en el proyecto de cartografía, ya los proyectos de instalaciones son diferentes en el siglo XX, por supuesto, ¿no? Totalmente. Más bien ya son proyectos de instalación, ¿no? Sí. Entonces, de gas, de electricidad, demás. De electricidad, Entonces, exacto. sí, entonces es otro mundo, ¿no? Es otro mundo y aprender de cada momento. A mí en lo personal, por supuesto que admiro y me encanta muchísimo toda esa arquitectura colonial que yo he venido viendo aquí en Puebla, pero siempre el siglo XX es algo que a mí me gusta mucho. Es muy reciente y es algo que sí, claro, se ha trabajado, se está pensando, se ha pensado y hay mucho al respecto, claro, pero yo porque al final he venido contrastando dos ciudades, ¿no? Ok, sí, o sea, ¿Verdad? Que son es que diferentes. uno dice siglo XX y rápido lo primero que se te viene a la mente es pues la arquitectura moderna, Claro, empezaron a surgir otros estilos constructivos, otros estilos pues ya más arriesgados. claro, Y claro. ahí entra Obregón, Y que responden a un nuevo momento, a un nuevo un periodo, nuevo ¿no? mundo. Y efectivamente ahí entra Obregón, ¿no? Entonces yo siempre he tenido como esa curiosidad, ¿no? Y el siglo XX, ¿no? Porque el siglo XIX y Porque XVII es tan importante el sí, siglo XIX, XVIII y el siglo XX, que marcó también un antes y un después en todos esos aspectos. ¿Por qué no lo estudiamos tanto? claro, efectivamente. Y entonces es parte de la curiosidad en la que estoy ahorita, ¿no? Sí, qué divertido, porque estás haciendo una maestría. Bueno, ya nos Así es. saltamos, pero no me importa porque viene al tema. Pero de ahí vienen, ¿no? De ahí vienen. Yo me acuerdo que mi jefa, la doctora, en algún momento me preguntó, ¿qué estilo, qué arquitectura te gusta más, no? Y yo sí le contesté y dije, a ver si no me corre, porque pues ella trabajando aquí nosotros, arquitectura colonial, no sé, Sí, histórica, y dije, no, pero bueno, digo, es que a mí me llama mucho la atención el siglo XX, ¿no? Y todo lo que se viene conlleva. haciendo. Entonces, y en parte por Obregón, efectivamente, ¿no? Hemos visto en Obregón y al día de hoy todavía como arquitectura de ese momento, casas, ¿no? Del estilo internacional, casas de la modernidad del siglo XX, toda esta parte como Santos, industrial, nuestra catedral. nuestra catedral, que yo la amo, Luisa. Nuestra catedral. Yo la Es un amo. tema. Yo creo pudiéramos hacer un episodio entero de nuestra catedral. Cuando quieras, rascamos y hacemos. Sí, la amo con todo mi corazón. Yo también, mira, la presumo. Sí, Nadie sí, yo la pela, también. pobrecita, pero es una hermosura. Yo también, la verdad. Dato curioso, fíjate, ahora en julio que fui a Obregón, me acompaña, yo llegué, estuve 3 semanas, pero la última semana me acompañaron Alejandro y dos amigas de la maestría colombianas, Ay, qué Mónica y padre yo. que te las trajiste. Entonces ellas me decían que estamos conociendo México también y queremos conocer algo del norte. Ok. Entonces, ¿cómo ves? Y yo, pues vámonos al norte, ¿no? A ver qué les parece. Y me acuerdo que el día que anduvimos por ahí caminando por el palacio y la plaza y la catedral, les digo, bueno, y esa es nuestra catedral, ¿no? Esa es la catedral. Y una de ellas me decía, ¿eso es una catedral? Y yo, sí, esa es nuestra catedral. Ajá. Porque rompe por completo, en estilo rompe Esquemas. por completo. Sí, Aparte, ¿dónde hay una catedral así en pues no México? tengo ubicada, no tengo ubicada otra, la verdad. Qué buena pregunta. Lo voy a buscar, pero no tengo ubicada otra. No sé, de ese estilo, Ni yo, ¿no? ni yo. Seguramente, claro, habrá muchas iglesias, ¿no? Sí, Del siglo claro, XX, claro, y demás, claro. pero así como con Pero que esas, sea así la catedral de la ciudad, no la ubico yo tampoco. sí, yo tampoco, habrá que buscarlo, sí, pero Sí, 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 sí.
Y es en lo que estoy ahorita, ¿no? Oye, pero qué padre pero que bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela también salía mucho a la conversación ese tema, el tema de todos esos que son, a pesar de que son nuevos, son nuestros edificios históricos, nuestras casas históricas, que a la gente le vale y las derrumba. sí. ¿Cuántas veces no nos enojamos por casas preciosas, casones Sí. de ese siglo, del siglo, ¿qué siglo es? Siglo XX, iba a decir 19. No, 20. Y que ya no están. Sí, 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 sí. Qué tristeza, duele en el corazón. Nosotros, ¿te acuerdas? Mi generación se tomó fotos nuestras fotos de generación son en la casa Tomás Oros. Sí, uh-huh. Sí, en la casa de ¿qué es? La Sinaloa y la Morelos, Sí. ¿no? Es una casa preciosa. Que bueno, creo que ahora es un espacio ahí, hay como varios espacios de qué hacer. Hay un café, hay como un espacio. Sí, pero respetaron la estética del edificio, gracias a Dios. Eso es muy bueno, ¿no? Que se rescate de esa manera. Porque aparte, esa es otra cosa, ¿no? Hay que pensar que el patrimonio, bueno, entrando como por ejemplo a cuestiones de patrimonio, pues se sigue usando, ¿no? Y se tiene que usar, ¿no? No es nada más contemplarlo, ¿no? Solo como monumento, ¿no? Entonces, el rescate de esos espacios, de manera que se sigan usando. Pues es darle vida. Claro, y es muy importante y es necesario, ¿no? Sí. Y sí, Obregón, de verdad, yo he venido aprendiendo mucho, pues ahora que empecé la maestría el año pasado, ya estoy por terminar, y yo tenía como ese pendiente de que yo quería trabajar Obregón y hacer algo por Obregón y pensar Obregón y conocer Obregón y aprender más de Obregón, ¿no? Porque la amo, perdón, pero la amo. Y entonces, yo dije, me decía, pues trabaja Puebla, ¿no? Haz algo sobre Puebla, estás aquí, ya conoces y demás. Yo no, yo quiero hacer algo sobre Obregón, porque me gusta mucho y hay que hacerlo, y hay mucho que hacer. Y ya vemos muchos ahí como rascándole, buscando y pensando al respecto. Pero pues por ahí voy, haciendo lo que estoy ahorita, ¿no? ¿Y cómo vas? Que es algo, o sea, que estás trabajando pues me imagino que es tu proyecto de tesis, ¿no? Así es. ¿Y qué has descubierto? O sea, ¿qué nos puedes aportar? Pues mira. De nuestro Obregoncito. Sí, claro. Es un tanto difícil en el sentido de buscar información al respecto, ¿no? Ajá. Desde documentos, planos, mapas, fotografías, ¿no? Hay trabajos en Facebook que muy buenos, aunque luego hay algunos grupos que se desvían con las cosas y los comentarios y los aportes. ¿De qué me estás hablando? No, para nada, pues estuvo súper bien. Sabemos de qué hablamos y estuvo súper bien. Qué bueno que sepas. Estuve al tanto. Sí, no. Y hay material ahí muy bueno, ¿no? Hay material ahí muy bueno, que apoya a todo ese tipo de proyectos como el mío ahorita, de mi proyecto de tesis, pero es difícil, ¿no? Como buscar. He aprendido mucho de Obregón, he aprendido demasiado, cosas que de verdad yo no sabía, ¿no? No sé, por ejemplo, hablando como de edificios importantes y que nos gustan en lo personal, uno que a mí me encanta es la biblioteca pública, ¿no? Okay. Me gusta demasiado, y bueno, es un edificio de los 70s, con murales de Arteche, y yo decía, bueno, responde a ese estilo, ¿no? Ahora que lo pienso, nunca lo había visto, nunca lo había reflexionado. Qué bonito conjunto hace. Claro, por supuesto, es parte de lo que yo estoy trabajando, como ese núcleo, ese centro de palacio, plaza, palacio municipal, plaza principal, catedral, biblioteca, es muy importante para Obregón y un poco de lo que si el Teatro del Istmo estuviera ahí, wow. Imagínate, a mí el teatro me encanta también, ¿no? Ay, a mí me encanta más, me gusta más que la biblioteca. La biblioteca nunca la había pensado, pero sí es muy buena, es cierto. Sí, pero por ejemplo, algo que yo... pero es una maravilla el teatro.
Sí, y también con obra de Arteche. Con obra, por eso lo digo. Ajá. También con obra de Arteche, ¿no? Pero es algo que yo aprendí, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca se construyó en los 70s y yo asumía que ese mural se había colocado en la construcción en el momento en el que se construyó el edificio. Y no, Arteche llega a Obregón más tarde, a finales de los 80s, ¿no? Ok. Yo también pensé que el mural había sido, o sea, como diseñado para la obra. No, de hecho, el primer trabajo que hace Arteche es el del teatro, precisamente, ¿no? Porque Litzon invita a Arteche a trabajar en Obregón. En el Litzon hay mucha obra de él, mucho mural, escultura incluso, pero en ese momento es cuando se coloca el mural de la biblioteca, ¿no? Entonces viene, no sé, 15, 20 años después, ¿no? Entonces, son cosas que he venido aprendiendo, ¿no? Y algo muy importante, por ejemplo, porque todos sabemos que Ciudad Obregón se funda en el 28, en 1928, ¿no? En 1927 se erige el municipio de Cajeme, y en el 28, meses después de que muere Álvaro Obregón, se designa la ciudad como cabecera municipal y se le asigna el nombre de Ciudad Obregón. De Ciudad Obregón. ¿No? Pero entonces parecería que en el 28 de la nada apareció Obregón, ¿no? Y es parte de lo que he aprendido y de lo que me he preguntado a lo largo de la maestría y de mi trabajo, ¿no? Con mi comité de tesis, con mi director, y yo me preguntaba, yo primero inicié con este tema preguntándome qué pasa efectivamente, qué pasa con el patrimonio del siglo XX y qué pasa con esas ciudades que nacen en el siglo XX y que patrimonialmente pues carecen, ¿no? Como de estas características, carecen entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque si las contrastas... Son casi 100 años ya. Claro, pero si las contrastas con ciudades como Puebla, ¿no? No tenemos nada, ¿sí me explico? No, es un patrimonio bebé. Claro, ¿no? Entonces no tenemos una catedral como la de Puebla y una arquitectura como la de Puebla y barroca o neoclásica, colonial, como le quieras llamar, de todo lo que hay aquí. Pero entonces yo me preguntaba, ¿y qué pasa con estas otras ciudades? Claro, porque nacimos en ese siglo, bueno, esta ciudad nació en ese siglo y tiene toda esta arquitectura moderna, etcétera, que también representa un hito, porque precisamente por eso la ciudad es así, porque estaba cambiando la arquitectura, estaban cambiando los estilos y nacen en ese hito, pues, de la historia. Pues es de lo que platicábamos, ¿no? Como de todos esos procesos sociales, culturales, políticos, económicos, ¿no? Que se ven materializados en una ciudad, en su arquitectura, en su urbanismo. Entonces, eso es Obregón. Entonces yo partí por ahí como, ¿y entonces qué pasa con el siglo XX? ¿No? Y con conceptos muy específicos como el patrimonio, ¿no? Por ahí yo planteaba mi proyecto de inicio, porque para entrar a la maestría te pide diseñar tu investigación, un protocolo de investigación, con un título y objetivos y demás, ¿no? Lo que vemos luego en metodología de investigación. Y yo decía, por ahí me encontré un concepto que me gustaba mucho, que era en un artículo sobre España, que era sobre patrimonio ordinario, decían ellos, por ejemplo, el patrimonio de lo cotidiano. Entonces yo por ahí empecé y dije, bueno, es que esto me sirve para poder explicar un poco a Obregón. Ahí empecé, ¿no? Ahí empecé y ahorita estoy terminando en otra cosa, ¿no? O sea, que... Te fue llevando una cosa a la otra. Sí, y no es ajena por completo, pero por ejemplo, hace un mes presentamos en el posgrado, que es maestría y doctorado, hicimos el coloquio de presentación de avances de investigación, tanto de alumnos de maestrantes y doctorantes, y la idea es como presentar los avances, ¿no? Lo que llevas y en qué va, de qué trata tu investigación. Y yo muy nervioso estaba de, pues voy a ver cómo, lo que tengo es avance, no sé, pero lo voy a presentar. Entonces, yo presenté mi tema y demás, recibí comentarios y todo, preguntas y esto. Y el formato del coloquio era
pues tú expones y algún profesor o algún invitado que tú hayas hecho va a ser tu comentarista y va a comentar sobre tu tema, ¿no? Yo en mi caso, mi comentarista fue mi director de tesis, el doctor Carlos Montero, Ok. y me acuerdo que en su comentario decía, ¿no? Santos empezó con este tema como un problema patrimonial, ¿no? Él cuestionándose sobre patrimonio en Ciudad Obregón. Y como se pueden dar cuenta, ahora con su exposición, el patrimonio ya no está presente, ¿no? Ya no está. Y me acuerdo que yo me quedé así como, no sé si eso es bueno o malo. O sea, lo entendí y es bueno, pues al final del comentario no es que una crítica Sí, así, sí, sí, ajá. ¿no? Solo, y me acuerdo que él dice, ustedes sabrán por qué, ¿no? Pero a lo que voy es, y de hecho ya en las sesiones del seminario me dice, no, ahorita no nos metamos a temas como todavía de patrimonio, ¿no? Tú estás entendiendo la ciudad, La estudiando la ciudad. ciudad, Entiendo observando la la ciudad. historia. ¿Por qué está esa ciudad? ¿Cómo se ha venido configurando esa ciudad? Y ese es el tema en el que estoy ahorita, ¿no? Y entonces te mencionaba lo de 1928 porque incluso mi periodo en mi título de mi investigación, ¿no? Es de 1928 al 2021, pero me he venido encontrando que antes del 28 yo mismo me pregunté así como, ¿y qué había? Que había. ¿No? O sea, y desde cosas como, ¿cuál es el primer plano de la ciudad? ¿No? ¿Y por qué está también trazada? ¿Y por qué es una cuadrícula? Exactamente. De hecho, esos son los planteamientos. Esa retícula, ese diseño de la ciudad ¿De dónde salió? responde precisamente a ese momento y a esa modernidad del siglo XX, ¿no? Y a cómo se Y venían ese pensando. minimalismo que ya se veía, Claro, al menos es más. claro. Y de ahí lo ves, o sea, lo ves en el plano y después en 3 dimensiones, ¿no? Y en lo que se construyó y a lo largo de todo este siglo, ¿no? La Y que todo se catedral. adecuó a eso, porque aparte es un valle. Claro, pero es que ahí está lo interesante. O sea, Obregón se funda y se instaura ahí la ciudad precisamente por el valle. Entonces ahí es Claro, porque aquí era una tierra muy fértil, pues. claro, y ahí es donde yo me di cuenta que yo no podía entender o estudiar o observar la ciudad sin entender esa parte y sin voltear a ver esa parte, ¿no? Y en Obregón, o sea, el primer puntito que existió en lo que ahora es Ciudad Obregón es la estación del ferrocarril, Del ferrocarril, en ¿no? Plan Que se Oriente. construye en 1906. Sí, claro. Entonces, aquí la pregunta, por ejemplo, una de las preguntas es, ok, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué pasó entre 1906 y 1928 en ese territorio? ¿Cómo llegamos hasta, o sea, estación ferrocarril, corte A, Ciudad Obregón? Claro, ¿no? Y esa retícula súper rectilínea y demás, Sí. ¿no? Pero eso es lo primero que hay. Entonces yo ahora, en mi investigación, pues en lo que me estoy metiendo también es en eso, ¿no? En ese antecedente de la ciudad, ¿no? Que es precisamente un proyecto agrícola donde se tenía que explotar el valle, donde la tierra era muy importante, era una tierra muy útil, en donde intervienen, por supuesto, empresas, pues sí, transnacionales, porque quien empieza los proyectos ahí es una compañía estadounidense. Era lo que te iba a decir, y llegaron muchos estadounidenses, y volvemos a la arquitectura y a los estilos, porque no nada más Obregón se compone en arquitectura moderna, tenemos la teja, el estilo californiano por todas partes, y hasta la fecha. Efectivamente. Y sabes qué, y lo vemos demasiado ordinario y demasiado cotidiano, ¿no? Porque las casas las construyen ahorita todavía con esos estilos, pero al final eso es importante y esa es una característica de Obregón, Sí. ¿no? Porque aparte el estilo californiano no es lo que vemos nada más ahorita en la zona norte y en cualquier zona al final de cuentas, ¿no? En cualquiera, se claro. ¿no? Se replican y vamos a tomar la teja y la columna, no sé qué, y un poco de y la cantera y moldura demás. y la. Claro, o los colores, ¿no? Sino que también es un estilo que viene desde antes, ¿no? Tan solo tú velo ahí, está el Museo Sonora en la Revolución, que fue una casa de la familia Obregón, precisamente. Obregón. Si mal no recuerdo, esa casa es como por los 40s o 50s,
No sé. Y eso es estilo californiano. Uh-huh. Es el estilo californiano de ese momento, ¿no? Y entonces vemos a partir de ahí, por ejemplo, cómo se ha venido entendiendo e interpretando el estilo californiano. Entonces no hay que a nuestro modo. Claro, sí, ¿no? Californiano mexicanizado. Obregonense. Sí. Claro. Entonces es como donde lo que uno va aprendiendo, y en lo personal pues es lo que he venido aprendiendo y conociendo, ¿no? Que uno tiene así como una idea de, ¿no? Y el patrimonio siglo XX, por ejemplo, como en mi caso, pero empiezas a rascar, empiezas a buscar, te vas para atrás, ¿no? Encuentras otras cosas, te das cuenta que ese edificio no era del momento en el que tú creías, te das cuenta que las cosas han ido cambiando y se han ido transformando, ¿no? De hecho, ese es mi tema, pues, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo estoy hablando de las representaciones y los significados de la modernización urbana, en el caso de Ciudad Obregón, ¿no? Y cómo este concepto de modernidad o de modernización se ha venido entendiendo, ¿no? Y precisamente se han tirado casas para construir otra cosa o edificios. Y volvemos al centro de la ciudad. Antes de la biblioteca estuvo una concha acústica. La concha acústica. ¡Ay, la concha acústica! Y había otra catedral. Y había otra catedral, efectivamente, de la cual solo conservamos una torre. Una torre. ¿No? Que nada que ver con el estilo del actual, pero ahí está. Totalmente diferente, pero al final responde a esos momentos, ¿no? En aquel entonces se tenía que tener una catedral como la que había, de estilo más o menos neogótico, ¿no? Sí. Pero para después una catedral súper moderna, ¿no? ¿Y cómo no conoces ese pasaje de la historia? ¿Cómo deciden? No me acuerdo. ¿Cómo deciden? Verdad, no. Todavía sí, de por qué pasar de una a otra, la verdad todavía no lo conozco, pero más bien es parte de esas renovaciones que se han hecho, esas renovaciones urbanas, pues, ¿no? Porque al final no es el caso específico de la catedral, sino de toda la ciudad, ¿no? O sea, y junto está la plaza, ¿no? O sea, y porque las renovaciones no son históricas, ¿no? La modernización no es como en esta parte vista como más histórica, sino la plaza se modificó entrando el siglo XXI. Sí, es muy reciente. Claro. Y creo que ni se terminó esa obra. Se inauguró por el 2009, por ejemplo. Algo así, ajá. Y antes la plaza era diferente. Sí, era diferente. Y específicamente, y hay notas de periódico en donde dicen la modernización de la plaza Álvaro Obregón, ¿no? Te acordarás también, la modernización de la calle Guerrero. Sí. ¿No? Acuérdate que antes había quitaron un bulevar. Ajá, arbolado, ¿no? Para hacer esta calle de concreto hidráulico y no sé qué, y fue una obra súper importante. Pero yo me acuerdo porque en ese momento yo iba a la prepa y por ahí pasaba mi camión para llegar al Cebatis. ¿Y te acuerdas del cochinero que se hizo? Claro, y estaban las zonas de la modernización de la calle Guerrero, ¿no? Entonces, es precisamente lo que yo estoy tratando de estudiar, ¿no? Y de entender un poco y de ver como todos esos cambios que ha tenido la ciudad. Y así hay muchos, ¿no? La Laguna, que es un emblema. La Laguna. Yo, la verdad, no creo, o sea, ¿no? Y a lo mejor estás de acuerdo, no saber, tú me dirás, u otros, es el emblema de Ciudad Obregón. Es el sitio más emblemático. Es la novia de Ciudad Obregón. Claro, ¿no? Y la Laguna. Y aparte, a mí me encanta, es una maravilla. Y quien la pensó, sí sé, pero no me acuerdo ahorita. ¡Qué genio! Sí, claro. Pero aparte es también conocer por qué está esa laguna, ¿no? Exactamente, porque era un problema y en vez de luchar contra el problema, claro, se unieron a él, hicieron algo bonito. Era un charcote que se hacía. Sí. Era un charcote, o sea, por eso la laguna es semi-artificial. Sí. Porque ahí se acumulaba, porque creo que hay mucha diferencia entre, por ejemplo, toda la Guerrero, entre Plan Oriente y la laguna, no sé, creo que hay como 12 metros de diferencia, algo así. Efectivamente. Y por eso es que el agua se acumulaba ahí. Sí, de hecho, a mí me preguntaban, ¿no? en el seminario de tesis, me decían,
me decía mi director, ¿y esa laguna es artificial o natural? Y Ni yo una ni la estaba otra es que es las dos, ¿no? al mismo tiempo. Es que es las dos, porque efectivamente era un lugar, era un humedal, ¿no? Ujú. Era un humedal Era que un con el agua, estancamiento ahí. que con el agua de las lluvias, efectivamente ahí venía a estancarse, que corría precisamente por la avenida Guerrero, por la calle Ujú, Guerrero, ¿no? Y ahí se estancaba el agua. Y en los 50 que se hace el primer proyecto de pavimentación, ujú. precisamente al observar esa problemática, se decide, por supuesto, pavimentar la avenida, la calle Guerrero, y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese humedal, ese charco que se hace ahí, ¿no? Sí, Se piensa este proyecto y se conecta entonces con el canal que que estaba ahí corre mero. junto, ¿no? Que corre junto y que viene el agua de la presa, ¿no? La cual también es otro proyecto importante para Obregón. Importantísimo. Oye, Entonces, Santos, y ahorita que tienes bien estudiado todo lo que ha pasado con Obregón y todo esto que estamos platicando, ¿qué piensas tú de, de hacia dónde va? Urbanísticamente y con todo el contexto, con también toda la globalización que estamos viviendo, a dónde vamos a parar? híjole, ¿a dónde vamos a parar? Qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Y en lo personal, en lo que yo he observado, porque si bien Obregón sigue siendo en general la ciudad un proyecto de eso, de renovación, de modernización urbana, creo que sí hay un estancamiento, me parece, ¿no? Y Uh-huh. creo que más bien es momento de detenernos a pensar y a repensar la ciudad y la gente, ¿no? Creo que parte de ese estancamiento es también cultural, social, y mucho tiene que ver el tema de la inseguridad y la violencia, ¿no? Sí. Eso nos ha mantenido 12 años, más o menos 10 años, en una dinámica de miedo, ¿no? De eso, de inseguridad, y se ve reflejado en la ciudad, ¿no? Sí, es muy triste que vemos precisamente estas casas del siglo XX, modernas y todo, con estos, claro, las casonas sobre todo, con estos jardines enormes alrededor y en medio de la casa. Sí, Y sin reja, sí. sin Bueno, reja, fraccionamientos, Luisa, que han sido, sí. están completamente abandonados, que ya en el imaginario de la gente y de los obregonenses es, no hay que meterse ahí porque es muy inseguro, Claro. no sé, ¿no? Pero aparte al mismo tiempo que crecen y crecen, ¿no? Porque hay más y más fraccionamientos, ¿no? Pero yo lo que creo es eso, creo que al final es todo el contexto lo que está repercutiendo en la ciudad, ¿no? Y lo que se ve ahí representado y materializado. Entonces ya me parece que ahorita sí, yo lo que observo es un poco de estancamiento quizás, pero más bien creo que habría que verlo entonces como un área o un momento de oportunidad para repensar la ciudad, ¿no? Para repensar la ciudad y efectivamente obras tan sencillas que nos encantan a los ciudadanos que el gobierno haga como pavimentación, ¿no? A mí me Uh-huh. choca ese tipo de idea de gobierno de es que no pavimentó y las calles y no sé qué, Ay, sí, pero es lo una único, realidad, sí, ¿no? También, pues sí, pero es una sí. realidad. Y son cosas tan chiquitas que también hay que volver a pensar, ¿no? ¿En qué condiciones está la ciudad? ¿No? Y también tantos cambios que se tienen que hacer en lo urbano con respecto a tránsito, tránsito Sí, vehicular, por ejemplo, sí, ejes sí, viales, es que son calles que tienen demasiadas. que ser de un sentido y son de dos, etcétera. Son muchas problemáticas que se tienen que pensar, ¿no? El tema de movilidad, claro que lo es también. Súper. También es una problemática, ¿no? Y, y bueno, es que precisamente es como un poco en lo que yo me he metido, ¿no? Como, o sea, a partir del patrimonio, por ejemplo, como una cosa así de contemplación y súper monumental,
a más bien esta visión del patrimonio que no es mía, pues, ¿no? También la he aprendido, Sí. Desde la dinámica de la ciudad, Dinámica de las urbana. prácticas, ¿no? De la ciudad, de la relación que tiene la gente, la sociedad con el espacio, ¿no? Tanto público como privado, como urbano, como doméstico, como lo que sea, ¿no? Claro, y la función, porque o sea, yo creo que la función y la dinámica como ciudad tiene que ser pensada individualmente para cada lugar, porque las personas se mueven diferente. Aquí en Obregón habría que ver, muchas personas salen a trabajar para el lado del corredor industrial, que pues no sé, o sea, casi no hay como industrias de acá del lado norte, entonces no sé, o sea, tendría que ser muy, muy bien estudiada, como tú dices. Sí, en las formas de cómo vive la ciudad, la gente de su ciudad, ¿no? Claro. Ahorita parece que la ciudad está creciendo hacia el norte, sobre todo como en el tema residencial. En algún momento creció hacia el sur, Sí. ¿no? En algún momento creció hacia el poniente, Casablanca y todos esos fraccionamientos que se han hecho hacia ese lado. El corredor industrial del lado oriente, ¿no? Entonces, pero no es pensarla de forma aislada, ¿no? Sino en conjunto. O sea, esta zona funciona así, ¿no? O este edificio funciona así, ¿no? Pero en su conjunto, ¿cómo se corresponde, ¿no? Una cosa. Entonces creo que es momento de volver a pensar la ciudad, es lo que yo creo. Y aprovechar como este momento también, te digo, cultural, porque el problema yo creo más grande es ese, ¿no? Es social, es el tema de la inseguridad, y lo que está haciendo que la gente incluso se repliegue en sus casas, ¿no? Y obviamente sale porque tiene que salir, y a espacios recreativos también, porque también es necesario, pero al final es como aquí, porque si salgo no sé qué me pueda pasar, ¿no? No, y aparte el clima, que es un factor súper importante. Importantísimo y que también no se ha pensado tanto, ¿no? No se piensa, se cree, o sea, no puedes poner aquí en Obregón un parque al aire libre que van a usar todos los meses del año, cero. Sí, claro. Es que el tema precisamente de la vegetación, del arbolado, es otro, ¿no? Es otra problemática de la ciudad. O sea, el clima por sí solo, pues el clima ahí está, ¿no? Y esa es una condición geográfica que el lugar nos da, ¿no? Y no lo vas a cambiar. Claro, ¿no? La entrada al desierto, la cercanía con el desierto y lo que sea. Pero entonces pensemos en cómo mitigarlo, en cómo mitigar ese problema, ¿no? Del clima. Porque no te acostumbras. ¿Cómo? No te acostumbras a ese calor. No, nunca, y nunca te vas a acostumbrar, nunca. Nunca, y entonces, ¿qué estamos haciendo como arquitectos, como urbanistas, como sociedad civil en general? Pues, ¿no? Para eso, pues, ¿no? Y en lugar de replegarnos en la casa por temor o lo que sea que está justificado, hacia afuera también, ¿no? Y el clima es una cosa también, pues es un problema si lo quisiéramos ver de esa manera, ¿no? Sí, pero como en la laguna de Nainari, yo creo que deberíamos de aliarnos en vez de tratar de reparar el problema, porque nunca lo vamos a poder erradicar. No, el clima ahí va a estar, y bueno, y la laguna al final también por eso es un emblema de Ciudad Obregón, ¿no? Es el lugar más fresco. Sí. Y agua, árboles. Exactamente, sí. Sí. Tan sencillo. Sí, por eso es tan importante, ¿no? También. Claro. Entonces, pues hay que pensar la ciudad de esa manera, hay que pensar Obregón de esa manera. Y así, en eso estoy. Yo también ahí como conociendo la ciudad desde acá, aprendiendo todo lo más que puedo. Pero pues es eso, ¿no? Pues entender o aprender que el patrimonio se hace así, conociendo los lugares. Claro, entendiéndolos, su historia, estudiando. En su totalidad, ¿no? O lo más que se pueda en conjunto. ¡Ay, Santos, qué Así padre y qué interesante! Ya se nos acabó el tiempo, pero me podría quedar aquí todo el día. No sé si quieras aportar algo más ya para despedirnos. Pues mira,
creo que eso, a la gente de Obregón es decirle eso, que hay que querer la ciudad, ¿no? Y sí criticarla, pero también quererla. De manera constructiva. Exactamente, y ver como qué se aporta, ¿no? Desde, como te digo, desde la parte social y desde la parte cultural. A los estudiantes de arquitectura, ¿no? Que habemos muchos que salimos ahí en Obregón, que exploremos, ¿no? Que conozcamos más de los sitios, de los lugares y en específico de Obregón, por ejemplo. Uh-huh. Entonces hay que explorar y aprender. Nunca se deja de aprender. Eso se dice así como el choro, ¿no? Pero realmente nunca se deja de aprender. No quedarnos pues con las ganas de esa cosita, o sea, esa curiosidad que tú mencionas. Sí, hay que explotarla. Exactamente, la curiosidad está por algo y pues hay que explorarla, ¿no? Claro. Vamos viendo, así es como uno se va formando. Ay, Santos, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado mi invitación. Sabes que te quiero mucho, ya sabía que iba a ser una plática muy inspiradora y bonita, ya sabía que tenías un mensaje. Ven por qué lo quiero tanto y por qué lo admiro. Yo también te quiero mucho, de verdad, te tengo muchísimo cariño y te admiro mucho y me encanta lo que estás haciendo ahorita también. Este podcast creo que es un gran proyecto y también muchísimo cariño para ti, respeto. Hay que volver a grabar. Seguro, cuando quieras, ya me encanta el chisme, platicamos más. Que quedaban muchos temas ahí pendientes. Claro que sí, cuando quieras, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos, síganos como Voces que Inspiran Podcast en YouTube y Spotify y Instagram. Bye bye.